La reforma judicial mexicana ha desatado una batalla diplomática entre México y Estados Unidos. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha salido a defender el proyecto de elegir jueces por voto popular y ha mandado un mensaje claro a Washington. Nosotros sabemos lo que es mejor para nuestro país. A las declaraciones injerencistas del embajador Ken Salazar, Sheinbaum y otros miembros de su gabinete le han recordado que la soberanía de México no se negocia. Aseguró la futura mandataria que a pesar del diálogo permanente, hay asuntos que solo conciernen a los mexicanos. ¿Lo habrá entendido Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Siempre habrá diálogo, pero hay cosas que solo le corresponden a los mexicanos. Así respondió la presidenta electa Claudia Sheinbaum al embajador de Estados Unidos Ken Salazar, a quien le demandó respetar las decisiones de México. Washington expuso sus preocupaciones en un duro comunicado que reprobaba la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. En una gira con Andrés Manuel López Obrador, la futura mandataria se distanció de los señalamientos de Salazar y refrendó su apoyo al proyecto de ley propuesto por la administración saliente. Salazar aseguró que la reforma no será efectiva para erradicar la corrupción en el Poder Judicial. El embajador afirmó el jueves que la propuesta merma la confianza de los inversores de su país, amenaza la relación comercial y abre la puerta a que el crimen organizado penetre en el sistema de justicia. Sheinbaum fue mucho más crítica acerca de la posición del próximo gobierno sobre la iniciativa de ley. La reforma judicial que se está planteando es que al Poder Judicial lo elija el pueblo de México para que le rinda cuentas al pueblo de México, afirmó. La presidenta electa aseguró que la elección de jueces está respaldada por el mandato popular que le dio el triunfo en las urnas. Fue una decisión que también tomó nuestro pueblo el pasado 2 de junio, comentó. En este mismo sentido se han pronunciado miembros del gabinete seleccionado por la futura presidenta de México. Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente han señalado que Estados Unidos no tiene autoridad para criticar la reforma judicial que se discute en el Congreso y debe respetar la libre autodeterminación de México a través de sus procesos políticos. En una misiva, los futuros ministros demandaron que Estados Unidos tiene que mostrar respeto por la búsqueda soberana de México, de un poder judicial más transparente, responsable e independiente, tal como hace México, que respeta el derecho de Estados Unidos a la autodeterminación, aun cuando los resultados no favorezcan los intereses mexicanos. El pronunciamiento de los próximos secretarios de Economía, Ebrard, y de Relaciones Exteriores, de la Fuente, son respuestas a las manifestaciones de preocupación para la inversión privada y la democracia del país, hechas por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, ante la reforma propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Tanto Ebrard como de la Fuente defendieron que se trata de un proceso interno para abordar una reforma muy necesaria de su sistema de justicia, con el propósito de fortalecer y reforzar su transparencia y eficacia. Los futuros funcionarios mexicanos se refirieron a sí mismos al editorial del The Washington Post titulado "La reforma judicial de AMLO tiene que desaparecer", y en la cual el diario defendió la actuación del diplomático estadounidense al considerar que el cambio en la legislación no solo afecta a México, sino a todo el hemisferio. Ebrard y de la Fuente calificaron de preocupante y desconcertante las críticas vertidas, al asegurar que la naturaleza específica del argumento esgrimido por el Post y Salazar sugiere un doble rasero. Lo que es virtual en Estados Unidos es un defecto en México. El principal eje de reforma de López Obrador, que ya recibió el apoyo de la supermayoría oficialista en la Cámara de Diputados,
de más de 2/3 partes del total de los escaños y avanza hacia comisiones del Senado, impulsa la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular como eje central. Los integrantes del gabinete de Sheinbaum, que asumirá el próximo 1 de octubre, reconocieron que la reforma judicial merece un amplio debate interno, como el que tuvo lugar en México durante el reciente proceso electoral, en el que la futura mandataria mexicana obtuvo el 64% del total de los votos en la elección del 2 de junio pasado. Insistieron en que el pueblo mexicano es soberano y tiene el derecho y la capacidad de decidir lo que es mejor para su propio bienestar, y Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de México ni cuestionar la capacidad del pueblo mexicano para tomar decisiones autónomas. También recordaron que con la mayoría obtenida en el oficialismo, Sheinbaum podría solo llenar la Suprema Corte mexicana con afines, pero posicionaron que su apoyo a las elecciones directas en el Poder Judicial es muestra de su apoyo a la democracia mexicana y a la independencia judicial de cualquier gobierno o líder. Ebrard y de la Fuente argumentan que el mecanismo de selección actual en el Poder Judicial se presta a que los potentados tengan tribunales a su disposición y se anticipa como el colofón de años de roces entre el gobierno de López Obrador y la Suprema Corte. Pese al nerviosismo de los mercados y el sector privado, Sheinbaum mandó otro mensaje que resuena tras las preocupaciones expuestas por Estados Unidos, el principal socio comercial de México, y los empresarios mexicanos. Vamos a seguir gobernando con la división clara entre el poder económico y el poder político, declaró esta semana. En este sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que no hay posibilidad de revertir la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y que ya fue aprobada en el Congreso, pese a las críticas que han tenido la iniciativa desde Estados Unidos y la oposición. No hay posibilidad de echar para atrás la reforma. Esa fue la decisión del pueblo de México. Además, nadie tiene por qué preocuparse, dijo Sheinbaum en un breve encuentro con medios. Aseguró que significa más democracia el que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México. La futura mandataria del país reaccionó así al llamado de la ministra presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien este jueves por la mañana abrió una consulta entre ministras y ministros para determinar si el Pleno puede ordenar que se suspenda el procedimiento de discusión de la reforma judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no existe fundamento legal ni constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detenga el proceso legislativo para la discusión y, en su caso, aprobación de la reforma al Poder Judicial. En una reciente mañanera, a preguntas sobre el recurso que busca detener este proceso legislativo que se presentó ante la Corte y al que dio entrada la presidenta de esa instancia, Norma Piña, el mandatario federal aseveró que sería una arbitrariedad, pues este proceso, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Ejecutivo y al Legislativo. Siento que no tienen fundamento legal. Sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis. Dijo y argumentó que no hay ningún fundamento constitucional y sería una arbitrariedad que afectaría la vida pública. Afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. En medio de esta polémica nacional, el futuro gobierno mexicano considera que la reforma es necesaria para fortalecer la transparencia y la independencia del sistema judicial y ha exigido a Estados Unidos a respetar la soberanía mexicana y su derecho a la autodeterminación. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.